El día del opositor no es exactamente duro, será más bien aburrido. Para mí el elemento esencial es la regularidad, es decir, que empieces siempre a la misma hora, que estudies las mismas horas, que tengas una vida monástica, por decirlo así. No es dura, es monástica, por decirlo así, aunque quizás las monásticas sean duras también. Pero quiere decir que estamos buscando un trabajo a largo plazo, ¿no? Y eso significa que tenemos que pues moderarnos mucho, llevar un sistema muy claro y descansar. Yo creo que los días a días tienen que ser intensos de estudio, pero también tiene que haber días de descanso, de solaz, en los que tú recuperas las energías que has gastado. ¿Cómo debe afrontarse la oposición? Pues con mucha paciencia. Es una carrera de fondo en la cual no podemos pretender hacerlo todo en muy poco tiempo. Hay que trabajar día a día, con tensión, sin nervios, buscando que la curva de la mayor sabiduría coincida con el momento en que nos examinamos, porque esa curva de máxima sabiduría en la cual tienes todo el programa en la cabeza no se puede mantener humanamente demasiado tiempo, por lo menos el ser humano normal. Por lo tanto, hay que graduarse, hay que descansar, hay que planificarse y hay que tener mucha paciencia y esperar que en ese momento podamos dar de nosotros, como si fuera un deportista de maratón, lo mejor que podamos, lo mejor que tengamos. ¿Qué recomiendo a un opositor o qué virtudes son necesarias? Bueno, desde luego siempre se habla de la memoria. La memoria es necesaria absolutamente para todos. Sin memoria, si no pudiéramos recordar lo que hemos hecho 5 minutos, no podríamos hacer nada. Hay que tener las cosas en la cabeza, pero la memoria es solamente un requisito. Obviamente, antes he hablado de las conexiones que se establecen en las diversas materias. En derecho tienes que saber las normas, obviamente, pero luego hay que saber interpretarlas y relacionarlas. Eso es lo que se hace en el segundo ejercicio de notarías, en el que te ponen un caso práctico donde tú debes demostrar que eres capaz de hacer razonamiento jurídico. Como tengo ocasión de decir en algunas ocasiones, la notaría, el derecho en general, no es una ciencia exacta, ni muchísimo menos, más bien es un arte, y ya lo decían también los clásicos latinos, ¿no? Que es el ars boni et equi, ese es el derecho. Bien, pues esa técnica de aplicación de las normas, que es la que se evalúa en los ejercicios prácticos, es lo que no te da la simple memoria, te da tu capacidad de relación, tu capacidad de examen, tu brillantez. Los nervios existen y están ahí, y es obvio porque se juega mucho uno a una sola carta. También es verdad que me recuerdo que cuando yo me iba a examinar y tuve un momento de crisis un mes antes, y me dijo mi padre que bueno, los nervios son una cosa que están fuera de uno y se pueden dominar. Se pueden dominar los nervios. Claro que para dominarlos es necesario tener los menos motivos posibles para estar nervioso. ¿Cómo se hace eso? Pues en la medida de lo posible dominando todo el programa. Cuando tú dominas el programa y todos y cada uno de los temas, no llevas temas en blanco, no llevas temas que te has estudiado hace 3 meses pero que no te apetecía repasar porque es de derecho foral y es más aburrido y te es más extraño, o porque este tiene muchos artículos y ya lo repasaré. Si eso no ocurre y tú te los estudias todos con regularidad uno tras otro, previsiblemente vas a tener menos motivos para estar nervioso, porque sabes que ocurra lo que ocurre, pregunte lo que te pregunte y con más o menos suerte los contestaré. Por tanto, regularidad, estudio intenso y evitar los nervios. ¿Cuándo debe dejarse? No lo sé, depende de cada uno. Hay que confiar en lo que te dice también el preparador. El preparador es muy importante. El preparador es muy importante para estas cosas. Yo cuando estuve en el tribunal aprecié que la gente que se presentaba, a veces sabíamos por dónde venían dependiendo del preparador. El preparador le ayuda mucho a entender conceptos y para decidir psicológicamente ciertas situaciones, una de las cuales es esta, precisamente. El decir cuándo dejarlo. Para mí, habría que dejarlo cuando la curva de máximo rendimiento ya no se va a recuperar, ya no vas a encontrar ese punto en el que vas a tener todo el programa en la cabeza, sino porque por el contrario se va deteriorando tu conocimiento, con lo cual cada año que pasa tienes menos oportunidades de aceptar, de aprobar. ¿Cuándo se da eso? No lo sé. Es interesante pedir consejo a personas de fuera. Si no la sacas, hombre, tienes un patrimonio que es el tiempo que has estado estudiando, que eso cualquiera que lo pueda observar lo puede apreciar. Es verdad
que a veces decir que has estado estudiando oposiciones pero que no lo has sacado puede parecer un elemento negativo, quizá, pero eso se puede desmentir fácilmente demostrando lo que sabes, porque no todo el mundo es capaz de presentarse a una oposición de primer ejercicio, segundo de notarías. Los conocimientos que tienen ahí, por esa síntesis que haces de conocimientos de todas las ramas, es algo que no lo consigue cualquiera estudiando las asignaturas individualmente. ¿Qué me da la oposición? Pues la oposición, hombre, lo primero que te da es un puesto de trabajo. Y un puesto de trabajo que como funcionario tiene la ventaja de que es bastante seguro. Esto, por un lado, y es obvio, y mucha gente lo hace por esto, ¿no? Pero te da algo más, te da también un nivel, un reconocimiento, porque has acreditado unos conocimientos que te pueden servir para eso o para otras cosas. En tercer lugar, ¿qué te da? Pues esos conocimientos tienen una característica cualitativa, que son unos conocimientos integrales, podríamos decir. Eh, Cuando tú estudias la oposición, concretamente las mías, civil, mercantil, hipotecario, todo el derecho privado, lo vas haciendo sucesivamente. Empiezas con el civil, sigues con el mercantil, el hipotecario, luego el notarial, fiscal, procesal. Esos estudios se van superponiendo unos con otros, hasta que llega un momento que se supone que ese momento va a ser cuando te presentas a la oposición, en que tú tienes en la cabeza todo ese derecho privado. Eso no es una cuestión meramente cuantitativa, es cualitativa. Es que tú puedes establecer relaciones, conexiones entre diversos conocimientos, diversas ramas del derecho. Eso te da una perspectiva que no la tiene el que ha estudiado individualmente una cosa concreta o una materia individual. Cuando tú has estudiado familias, reales, sucesiones, puedes ver en su integridad fenómenos que son muy complejos. El día a día de un notario es lo que yo creo que la gente entiende que es autorizar documentos públicos, tanto actas como escrituras. Es decir, dar fe de los actos y contratos y aconsejar a las partes sobre los medios lícitos más adecuados para los fines que se propongan alcanzar. Es bastante intenso pese a lo que se piensa.